qué gozo verte. Salúdenlo, saluden, póngase de pie. Amén, hermanos, saluda a su hermano. Recuerde que usted llega más temprano que el otro. Amén, hermano. Y a su nombre. Amén, hermano. Vamos rapidito a la palabra del Señor, el tiempo corto. Amén, hermano. ¿Cuánto han traído Biblia? Amén. Amén. Levítico capítulo 9, verso 1 y verso 2. Levítico capítulo 9, verso 1 y verso 2. Cuando haya entendido, me dice amén, aleluya, gloria a Dios. Ayúdele a buscar al hermano. Préstele su Biblia si no lo ve, que tiene. Acá adelante hay sillas, perdón, hay Biblias. Amén, hermano. Todos tenemos. Levítico capítulo 9, verso 1 y verso 2. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y con la unción y dirección de ese Espíritu Santo. Y así dice la palabra de nuestro Dios. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto, y ofrece delante de Jehová. Padre, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Gracias a Dios por una vez más estar delante de tu presencia. Por tu amor y tu misericordia aún nos tienes de pie para expresar tus pensamientos. Te pido sabiduría, inteligencia, revelación para expresar tus pensamientos a tu amada, que en esta noche está deseoso de aprender tu palabra. Que tu palabra corra libremente en esta sala. Que esta palabra restaure, liberte, sane, afirme y consuele. Que la palabra comience a ser un antes y un después. Que la pongamos todos en práctica para beneficio y bendición de nuestra vida. Y Padre, atamos todo lo que no proviene de ti, lo declaramos inoperante. Padre, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Desde ya tu palabra corre y tu Espíritu Santo se pasea de manera sobrenatural en cada vida y en cada corazón. Padre, en esta noche toda la gloria es tuya, y tu pueblo te da un fuerte aplauso al Dios de Jesús y a su nombre. Ahora sí, tome asiento. Aleluya. Como usted ve en esta noche, dile: llamado por Dios a consagración. Mira el que está a la derecha y a la izquierda, llamado a consagrarnos. Amén. Quiero ser breve en esta preciosa noche, enseñar 2 horas, si usted lo permite, ya que el tiempo corre. Hemos cogido 2 versos de las Escrituras, y si usted leyó conmigo los 2 pasajes, hay algo muy interesante que Dios le dice a Moisés. Dice: en el día octavo, el número 8, la geometría de Dios, número 8 significa comienzo. Entonces, cuando Dios comienza a tomar a Moisés, es un nuevo comienzo que Dios va a hacer en el pueblo de Israel. Y dice que tome a Aarón y a sus hijos
y a los ancianos de Israel. Y le dice a Aarón que tome una vacada para ofrecerlo para expiación. Y la palabra expiación, ¿qué significa? A ver, ayúdame a predicar. La palabra expiación, ¿qué significa? Expiación. Se fue la iglesia. Lo dejo ahí para que usted investigue. La palabra expiación significa perdón de pecado. Y entonces Dios le dice a Moisés, pero también le dice a Aarón que busque un becerro y lo ofrezca como holocausto. ¿Y qué es la palabra holocausto? Sacrificio, en otra palabra, pero sin defecto. Recuerden que Levítico capítulo 17, el verso 21 en adelante, Dios prohibió a los sacerdotes que tenían con defecto, no podían ministrar, no podían ofrecer ninguna clase de sacrificio porque tenían un defecto. Ahí usted ve una lista que Dios pues le prohibió a los sacerdotes: ciego, cojo, jorobado, ¿qué más? Manco, enano, testículo magullado y etc. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama a alguien o llama a cualquiera de los que estamos aquí, lo primero que Dios hace es limpiarnos. Para poder nosotros establecer la palabra de Dios en esta noche, lo que usted y yo vamos a hacer, que cuando comienza la consagración en usted, el llamado por usted, los procesos son muy difíciles, los procesos son muy atenuantes. ¿Por qué? Porque cada proceso no es el mismo del hermano como la hermana, de acuerdo a la palabra que tú tienes en el Espíritu o el propósito primordial de Dios en cada vida. Por eso que Dios, para escogerlo a usted, el primero lo diseñó, y al momento que lo diseñó, Él puso todo lo que Dios quiere de usted. Por eso que Él no buscando carne, Él está buscando el corazón contrito y humillado, y Él Dios no lo desprecia. ¿Por qué? Porque Dios, ese hombre, esa mujer, lo va a coger para hacer algo hermoso. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso que los presidentes desen la puerta al Dios de los cielos. Por eso en Éxodo capítulo 13, verso 2, si usted lee ahí conmigo, dice Dios: conságrame todo primogénito, cualquiera hable matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como los animales, mío es. Aquí vemos cuando Dios pues lo llama a Moisés, y todos los primogénitos Dios se los pide, sea mujer o cualquier animal, que para el primero, eso se llama primogénito. Entonces, eso es de Dios. Amén, hermano. Porque aquí lo dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Cuando vemos que nosotros, la palabra consagración a la luz de la palabra, es algo muy difícil, de entender, porque cada etapa de usted, para poder consagrar, necesitamos soltar cosas o dejar cosas que el mundo nos implantó. Para nosotros servir a Dios, necesitamos usted limpiarnos cada día. Porque para podernos limpiar, necesita usted despojarse. Y para despojarse es cambiarse de vestidura. Por eso que cada etapa de José, cuando lo llevaron, fueron cambiando de vestidura. Nosotros, cada vez que nosotros comenzamos a servir a Dios, usted tiene la vestidura de la salvación. Y esa vestidura de salvación
Usted tiene 15 años, 20 años y usted no se ha cambiado de vestidura. Por eso usted sigue sentado en silla. Porque cuando usted comienza a crecer, la vestidura te la tienes que sacar para Dios ponerte otra vestidura y comienzas a crecer. Por eso que los procesos de ellos son diferentes a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque son más difíciles. Usted y yo tenemos que despojar. Algo maravilloso en la palabra consagración es que experimentamos cambio personal, familiar y espiritual. En otras palabras, esos tres niveles va usted y yo a cambiar. Su transformación es directa con Dios, no es con cualquier hombre. Es Dios que va a ministrar su vida personal. Tiene que haber cambio. Usted no puede ser el mismo tanto como venimos de allá, porque cada día usted, la palabra nos limpia. Y como la palabra nos limpia, nos confronta. Y cuando nos confronta la palabra, nos desnuda espiritualmente. Y usted y yo nos damos cuenta que estamos fallando. Entonces, para poder consagrar, Dios primero comienza con su vida personal. Mira que al lado, deja que Dios limpie nuestras vidas. Entonces, para poder nosotros, después comienza la consagración espiritual y después comienza la familiar. En otras palabras, lo que Dios primero comienza es con usted. Usted es lo que Dios va a tratar con nosotros. Por eso que nos reunimos todos los días aquí. Por eso que estamos aquí. No venimos a pasar el tiempo. Yo no vengo a pasar el tiempo. Yo no sé si usted viene a pasar el tiempo. Venimos a ser cambiados. Amén. Amén. Venimos a ser cambiados, no por el pastor, no por los diáconos, tiene que ser cambiado por la palabra de Dios. La palabra es que a mí me va a adoctrinar y me va a poner un fundamento para yo poder ser el hombre y la mujer de Dios. Dios quiere que usted y yo crezcamos y no nos quedemos espiritualmente sentados como muchos tienen ya hábito y rutina de estar 3, 4, 5 años sentados en esa silla. Pero Dios no lo quiere a usted sentado, Dios lo quiere levantado. ¿Por qué? Porque los niveles de consagración son muchos. En las manos de Dios vamos a hacer muchas cosas. Por eso que usted y yo fuimos llamados para consagrar. Número 1, como un pueblo santo. Y eso lo encontramos en Éxodo 13, 2. Aquí en el verso que está usted leyendo conmigo, a usted y a mí nos llamó como un pueblo santo. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide a usted y a mí son cada primogénito. Y cada primogénito es el primer porque abre matriz. Por eso es que cuando usted da a las mujeres principalmente que están aquí, usted queda en estado de gestación. Ese primero le pertenece a Dios. ¿Está aquí? Usted lo tiene que consagrar para Dios porque es de Él. Mi hijo, él se llamaba el primero. Dios siempre nos administraba antes que se case él. Nos hacía cosas sobrenaturales. Olíamos la rosa de Sarón toda la casa. Y cada vez que olíamos, nosotros llorábamos, éramos administrados por Dios. Y él lo hacía sacar como trompo del cuarto donde él dormía. Y él hablaba, profetizaba a Dios a través de él. Él decía, él ya no se va a llamar Abraham, él se va a llamar Natanael, porque mío es, él es mío y yo voy a hacer cosas grandes con él. Cuando él hablaba, todos nosotros éramos quebrantados por Dios. Por eso que Dios, a mi hijo Abraham, nosotros le dijimos, ¿te acuerdas que Dios te dio una promesa? Que aquí tú tienes el nombre de Abraham, pero allá arriba en los cielos te conocen como Natanael. Entonces, a veces Dios a usted y a mí nos escoge, pero a veces usted
Decíamos que Dios no está conmigo, Dios está con nosotros. Dios es fiel, hermano. Aunque a veces nosotros somos infieles con Él, pero Dios muestra su fidelidad. Y la palabra fidelidad es que Él no es como los hombres. Él es como hijo de los hombres que mentimos, sino que Él es fiel. Cuando Él dice sí, es sí y nadie lo hace cambiar. Entonces cuando Dios a usted y a mí nos llama, Él no va a cambiar su decisión. Aunque nos caigamos, aunque rebalemos, aunque tropecemos, aunque estemos ahí, Dios se va a acordar que Él te llamó a consagrarte y tú eres el primogénito de Él. En otras palabras, es el primero que Dios quiere usar para tu gloria. Y a su nombre. Por eso que la palabra consagración es algo que usted dio disposición del corazón. O sea, usted no puede darle lo que Dios no quiere. Lo que le interesa a Dios a usted es su corazón. Dice que hay que dar el corazón a Dios. En otras palabras, porque de ahí salen los malos pensamientos. De ahí comienza, por eso dice Proverbios capítulo 4, versos 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. En otras palabras, para poder usted y yo consagrarnos, tenemos que nosotros disponer mi corazón a Dios, entregar. Por eso que a David le dice, aunque David se cayó, aunque David pecó, él pidió perdón y todavía Dios en esa situación le decía, es como el corazón mío. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha grabado dentro internamente en el corazón, usted y yo no lo puede discernir, pero Dios sí lo puede discernir lo que tiene dentro de usted. Entonces lo que a Dios le interesa es el corazón para poder trabajar contigo y conmigo. En otras palabras, si usted se dispone a servir, Dios a usted lo va a usar. Si Él se dispone a usted a dar lo mejor de su vida, Él va a hacer cosas sobrenaturales. Él no va a importar a dónde te va a llevar, donde te pare, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido procesados, y los procesos de Dios no es cualquier cosa. Los procesos de Dios son difíciles, hermano, de entender. Cuando más buscamos a Dios, cuando más estamos ahí, donde más tiene problemas, más dificultad hay. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es todo lo que tú rodeas. No, quiere todo lo del corazón tuyo. Y a veces nosotros no le damos ni el 10% de nuestro corazón, porque el 90% le pertenece a otra cosa. Dios quiere el 100%. Dile que está la alcalde de todo el corazón a Dios. Por eso que cada proceso tiene que ser perseverante. Dile que está usted tiene que ser perseverante. Por eso que Dios le cambia. ¿A quién le cambió el nombre? En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿a quién le cambió? A Pedro, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué significaba? El nombre de Pedro, antes de ser Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón. ¿Qué significa Simón? Caña endeble, caña frágil. Pero cuando le cambia a Pedro, significa roca. En otras palabras, cuando usted está en tiempo de consagración, lo que Dios hace en usted es ser una persona perseverante, algo fuerte, algo que no se va a doblegar, algo que usted no va a abandonar, sino que aunque esté ahí, usted se arrastra a cumplir el propósito de nuestra vida. Y así no. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que ser separados por la maldad. Segunda Timoteo 2. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Segunda Timoteo 2,
verso 19 al 21. Dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén, hermano. Y si usted lee la palabra en el verso 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Quién lo sella a usted? El Espíritu Santo. Cuando abrimos nuestra boca y aceptamos a Cristo, Él nos sella. Entonces ese sello significa propiedad de Dios. O sea, el enemigo ya a usted no le va a hacer problema, porque él va a ver el sello que tiene, la marca que él tiene sobre usted, sobre mí. Pero dice: conoce el Señor a los suyos, pero Dios conoce los que están sellados. Pero ahí sigue diciendo: apártese de iniquidad. La palabra iniquidad es algo, significa torcido. Recuerde que todos los que llevan Biblia o dicen Señor, Señor, no entrarán. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted puede andar con Biblia. Usted puede decir: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Pero andamos torcidos, andamos haciendo cosas malas, andamos mintiendo, andamos estafando, andando en cosas raras. Entonces Dios a usted y a mí nos selló para ser útil, instrumento, no para ser vasos viles, sino honrosos. Eso quiere decir que cuando usted y yo comenzamos a consagrar, usted y yo también tiene que apartarse de la maldad. Y mucha gente son influenciadas por Satanás, por los demonios que te hacen quitar lo que tú aprendes para poner cosas erradas en nuestro corazón. Por eso que mucha gente necesita usted ver con quién anda y diré con quién tú eres. A veces Dios, usted y yo, Dios te está advirtiendo, pero no hacemos caso. No hacemos caso. ¿Por qué? Porque la hermanita que está ahí es que nunca la usa Dios. Es que yo quiero que me hable a través del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, de la hermana que está ahí, que es chismosa, que es criticona. No le voy a creer. Pero Dios dice que Dios coge lo vil, menospreciado, para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Entonces, cuando Dios coge y nosotros ignoramos lo que dice la hermana. ¿Por qué? Porque usted conoce su estado. Pero Dios no mira lo que ella hace. Dios mira siempre el futuro de ella. Nosotros vemos el presente, pero Dios mira más allá de lo que nosotros no alcanzamos a ver. Usted puede verse caído, resbalado, usted no busca a Dios, pero Dios le dice: eres mi siervo, dile que Dios lo voy a levantar. Y todo el mundo dice: ese profeta está loco. Si el que le dijo, el que nunca busca, el que no ayuna, el que no viene a los cultos. Pero eso es porque nosotros vemos con ojos naturales, porque el Dios de los cielos puso una palabra y se va a cumplir en el tiempo de Él, y Él lo va a levantar y será hombres diferentes, mujeres diferentes para su gloria y a su nombre. Sí. Dice que hay que apartar la maldad para agradar a Dios. A veces nosotros buscamos y no nos apartamos de la gente que nos corrompe. Cuando acepté a Cristo, yo no pongo a nadie, siempre pongo mi vida. Cuando acepté a Cristo, yo me aparté. Yo no frecuenté más en la esquina. No conversaba con mis amigos tampoco. Porque lo primero que mi pastor me dijo: tú tienes que apartarte de ellos
porque tú vas a empezar recién y no vas a entender lo que Dios quiere hacer. Para evitar que tú te vuelvas a caer y vuelvas a ser en la misma condición, tú tienes que apartarse. Entonces yo hice caso. Los fines de semana yo no paraba en la esquina. Los fines de semana estaba en la iglesia, orando, preguntando, diciendo: hermano, ayúdame, no entiendo. Que yo me explicaba. No paraba en la esquina, ni estaba allá, ni estaba acá. ¿Por qué? Porque Dios sabía que yo tenía debilidades. Y debilidades porque no conocía a Dios como hoy en día lo conocemos. Entonces se me haría difícil que si yo caigo, volver de nuevo. Porque la vergüenza de mucha gente cuando cae, la vergüenza a usted no lo deja reconocer y volver a la casa de Dios. Porque lo primero que el enemigo hace, dice: ¿qué dirán los hermanos? Los hermanos no dicen nada. Nuestra conciencia es que nos acusa de lo que hemos hecho. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es que usted y yo tenemos que ser vasos útiles. Dile que está al lado: hay que ser vasos útiles. Hay que ser vaso. Dile: para poder consagrar tenemos que dejar todo lo que estorba, renovar, cambiar de amistad. Dios permitirle que a través del Espíritu Santo te aparte de lo que no te edifica. Se fue la iglesia. Poderoso Dios. Para nosotros servir a Dios necesitamos tomar decisión, apartarnos de la maldad y comenzar a buscar gente que me ayude. Pero gente consagrada, pues. Gente con experiencia, gente que no te desenfoque, gente que te ayude a mejorar a usted y a mí. Porque necesitamos servir, no dejar de hacer cosas que me gustaban a mí. Por eso que mucha gente hoy en día cambia su pensamiento, porque no oran a Dios, no le piden dirección a Dios. Si estamos consagrados, necesito gente que edifique, gente que me corrija, gente que me direccione y gente que me ayude a crecer. Porque yo no puedo seguir así. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá. Si Cristo viene, ¿qué haría en nuestras vidas? Si en esta noche tocara el sonido de la trompeta, son pocos los que tienen afinados sus oídos. Y los que están afinados son la gente que están consagrada, gente que ha permitido que Dios trabaje en el carácter, hacer la voluntad. Es que nosotros dicen: no, yo no voy, estoy cansado. Usted mismo soltó la palabra: hoy estoy cansado, hoy no voy, estoy enferma. Todo lo que usted habla, su cuerpo se somete a lo que usted soltó. Porque usted tiene poder para bendecir. Y para bendecir tengo que llegar, aunque esté cansado, me pego un baño, porque cada vez que se pega un baño, usted recobra fuerza. Me baño y camino, porque aquí recibo fuerzas nuevas y Dios me levanta y nota su gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Para poder consagrar tenemos que llevar una vida de santidad. Se fue la iglesia. Según de Reyes, Según de Reyes, capítulo 22, verso 11 al 13. Dice así: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó su vestido. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcía, a Hilcaín, hijo de Safán, a Acbor,
hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntar a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se halla, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de estos libros para ser conforme a todo. Aquí habla de el rey Josías. El rey Josías, usted ve que venía de alguien que le había servido al Señor. El rey Josías, él estaba como cualquier rey, mirando qué estaba escrito de los otros reyes, y se encontró con algo especial. Le llamó la atención y le dijo que le lean el libro. Y él comenzó a entender por el Espíritu, porque cuando la gente está consagrada, dice que nuestros pensamientos se abren, nuestro entendimiento comienza a entender lo que dice las Escrituras. El rey Josías era un joven, no era un adulto, pero él pudo entender que el mal que estaba pasando Judá era por causa de la desobediencia. Y él le dice: por causa de nuestros padres estamos pasando esta situación. Entonces el rey Josías va a cambiar su mentalidad. Por eso que cada hombre, cada mujer también tiene que cambiar sus pensamientos. Digan que a cada lado hay que cambiar nuestros pensamientos. Dile, ¿por qué? Porque la palabra es la que te transforma. No es el pastor, no es el evangelista, no es el que predica. La palabra es que comienza a cambiar tus pensamientos y a transformar lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque los pensamientos tuyos se tienen que unir a los pensamientos de Dios. En otras palabras, tiene que haber una comunión directa con el Dios de los cielos. Para poder ser cambiado nuestro pensamiento, tiene que Dios direccionarlo. Y cuando Dios nos direcciona, automáticamente usted comienza a caminar siendo transformado. Cuando Josías, el rey Josías, caminó y miró el libro, se le abrieron el entendimiento y puede entender que causa de los padres, causa de los abuelos, Judá estaba en esa situación y él quería cambiar la situación obedeciendo a la palabra que estaba escrita. Gloria a Dios. Entonces, a veces usted y yo conocemos la palabra, pero no la vivimos. Entonces estamos en esa situación. Diga que hay que vivir. Hay que vivir la palabra. Por eso que el rey Josías, la palabra lo transformó. Diga que la palabra es que lo transforma a usted y a mí. La palabra que nos transforma. Por eso que también el rey Josías se sometió. ¿Cuánto a veces usted lee en su casa y un versículo a usted lo inquieta? Cuando usted está leyendo un verso lo inquieta a usted, es que el Espíritu Santo te está dando a entender que no estás viviendo lo que dice el verso. Se fue la iglesia, no estoy perdiendo. Gloria a Dios. Gloria. Por eso que el rey Josías, cuando leyó, se sometió. ¿Por qué? Porque en su corazón comenzó a latir tan fuerte que el hombre interior, o sea, el alma suya, que está diseñada por Dios, comenzó a sentir algo que no estaba bien por lo que era el rey. Entonces tenía que enderezar lo que estaba torcido. En Judá pasaba algo, nadie podía cambiar. Entonces el rey Josías dice que sometió a la lectura, a lo que leyó el libro. Por eso que usted tiene el aliento de Dios en sus manos, que es la Biblia, y cada vez que usted lee, lo que Dios le está transmitiendo es vida, le está transmitiendo gozo, le está transmitiendo paz, le está transmitiendo tranquilidad, le está transmitiendo fe. Pero nosotros nos estamos olvidando de leer la palabra, porque es la medicina para nuestra alma. Y a su nombre, ¿cuántos dicen
Ay, se fue la iglesia. Segunda de Reyes, más abajo ahí, verso 14. 14. ¿Qué dice? Alguien que lo pueda leer con voz fuerte. A ver, esos evangelistas que gritan acá. Vean. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Hicam, Abor, Safán, Asías y la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tica, hijo de Aram, guardan las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. 18. Más al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová diciendo: diréis, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. 20, el último verso. Por tanto, he aquí, yo te robaré con tus padres y serás llenado de tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén, hermano. Del verso 14 al verso 20, el rey Josías se sometió. Él, esa palabra que leyó, lo puso inquieto, y él reconoció que lo que sus padres habían vivido es traer maldad y traer pecado a Judá. Entonces el rey Josías comenzó a hacer algo que otros no habían hecho, de humillarse ante la presencia de Dios. Y Dios cambia y le dice: no te preocupes, tú y tu padre, o sea, toda la parentela no iba a ver lo que Dios iba a hacer en Judá. Cuando un hombre o una mujer se humilla, Dios cambia a veces los pensamientos, pero Él te salva es a usted. ¿Por qué? Porque el que se está humillando es usted, no es toda la familia. Por eso que dice que la salvación es individual, que si usted y su familia buscan, todos van a encontrar la salvación. Pero si usted está orando por sus hijos, por su esposo y por todo, si ellos no buscan, al que Dios le va a dar paz es al que se está humillando y escuchó su oración y va a contestar la oración, y él va a poner paz, y cuando él muera va delante de la presencia de Dios. Pero su familia no. Está aquí. Porque si usted lee el verso 20 del 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y seré llevado a tu sepulcro en paz. No verán tus ojos todo mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. ¿Me entendió? Es que a veces usted ayuna, ora, pero sus hijos no quieren.
Dios solamente va a quien, al que se humilla. A veces usted dice de que la oración del justo cubre, pero la salvación es diferente. Para llegar al cielo hay que tener un arrepentimiento. Que ellos también abran su boca y reconozcan que es el Señor nuestro. Entonces, mientras que nosotros aquí, nuestras familias, nuestros hijos están cubiertos porque oramos, nos humillamos, pero ya llegará el día donde será quitado el Espíritu Santo y usted de aquí de la tierra. Entonces, nuestros hijos, nuestras familias correrán a buscar, pero ya no estarán. Porque Dios al que se humilla, ¿sí o no? Entonces, es que mucha gente solo estamos acostumbrados nomás a venir, pero no estamos buscando como Dios quiere que busquemos. Y queremos buscar realmente lo que Dios quiere. El rey Osías leyó y le dio temor. ¿Cuánto le da temor cuando usted lee la palabra? ¿Cuánto nos amonesta cuando leemos la palabra? ¿Cuánto nos alienta a leer la palabra? O lo leemos como cualquier libro. Se fue la iglesia. Por eso que el rey Josías reconoció los errores de su antepasado y él quiso enmendar para que no venga sobre Judá, pero ya la palabra ha sido decretada, la palabra ha sido dada y ya Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces, porque solamente el rey Josías se arrepintió y lloró y se rasgó su vestido ante la presencia, pero no había otro más ahí. Dice, si están dos o tres, pero era uno. Era uno. Y antiguamente el Espíritu Santo bajaba esporádicamente, no como ahora. ¿Me entendió? Por eso que le dijo al rey Josías, está bien, cuando tú mueras vas a tener página y se acabó. No verás mal de lo que va a suceder en Judá. ¿Qué quiere decir, pastor? Es que Dios nos está molestando, nos está advirtiendo a usted, a mí, a todos los que están en esta sala, que hay que comenzar a consagrar. Hay que volver, así como el rey Josías reconoció. Entonces él vio cómo se humilló y lo perdonó al rey Josías, aunque el rey Josías no había cometido pecado. Pero el hombre, cuando vive en esa situación, también se hace cómplice de lo que está viendo. Se fue la iglesia. Por eso que el rey Josías se sometió y comenzó a orar y a buscar a Dios. ¿Cuánto buscamos a Dios? El rey Josías se apartó y alcanzó misericordia. Hay un verso que dice la Escritura, ¿cómo dice? Cuando se aparta y alcanza misericordia. Se me va el verso, no me acuerdo cómo comienza. El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que se aparta alcanzará misericordia. Entonces, a veces el rey Josías, eso hizo él. Amén. Aunque no había hecho, pero estaba en la descendencia, lo alcanzaba la maldad. Entonces él reconoció y él se apartó. Y él comenzó a ver lo que la palabra iba a hacer. Entonces él comenzó a dejarse y vivir para Dios. ¿Cuánto vivimos para Dios? De verdad, ¿cuánto vivimos para Dios? Faltan 5 minutos y ya termino. ¿Cuánto hacemos la voluntad de Dios? ¿Se fue la sala? Ahora no lo deje salir. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto hacemos la voluntad de Dios? Ahí mismo vamos a leer 2
que dice la Biblia. Cuando Josías comenzó a reinar, era de cuántos años, y reinó en Jerusalén. O sea que tuvo 39 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adía, de Bosca. Él hizo los rectos ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años, el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azarías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: amén, hermano. Cuando usted y yo, mi padre era cristiano, él se sometió y buscó a Dios. Ni a la izquierda ni a la derecha. Y él profetiza sobre mí cuando yo no era cristiano, cuando yo no quería saber nada de ser cristiano. Una noche yo, como todas las noches, llegaba tarde del trabajo, me quedaba en la esquina, ya usted sabe. Llegaba allá y él me dice: no me voy a morir hasta verte parado en un púlpito predicando la palabra del Señor. No lo entendí. En ese momento, pues, el pecado que lleva el hombre lo hace sordo y no quiere entender. Pero en el mundo espiritual se abrió una puerta, se abrió una oportunidad sobre mí, porque el sacerdote de la casa había soltado una profecía que él no se iba a morir hasta verme a mí convertido y sirviendo a Dios. En el mundo espiritual natural siguió siendo normal, pero en el mundo espiritual comenzó a abrirse y pelear ángeles para que se abra en el mundo natural la oportunidad que él había soltado la palabra. Por eso que cuando Abraham, Dios le pide a Isaac y los siervos le dicen: quédense aquí, y dice: y el holocausto Jehová Jireh. En otras palabras, Abraham soltó la palabra, entonces Jehová proveerá. Entonces, cuando usted está viendo que su hijo sigue así, usted lo declare la palabra, suelta la palabra en el tiempo correcto, y si usted hace la voluntad de Dios, llegará al camino de Dios, porque yo soy testigo de la palabra. Y a su nombre. Por eso que muchos ejemplos hay ahí. Y a veces usted no quiere soltar la palabra. Él la soltó, y fue él cuando me tocó predicar por primera vez en la iglesia, que se llama El Fuerte Israel, ubicada en la Floresta Manzana 200, Villa 4. Ahí estábamos. Ahí ese pedacito que cuando entraba a la iglesia, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí estaba el pastor Palma, ahí estaban los hermanos, y yo me senté a la última banca. Ahí había un loco predicando, un loco que estaba diciendo, y cuando de repente me vi al frente, y al frente estaba ahí, y yo le decía: si Dios te cambió, me puede cambiar. Sí, Él te puede cambiar. Y comencé, y él oró y caía ministrado. Cuando estaba ministrado, yo vi salir algo sucio, una ropa andrajienta, una ropa destruida, y después me pusieron una manta, me pusieron una túnica blanca, y cuando me levanté, yo comencé a alabar a Dios. No importó lo que estaban mirando, sino que sentí un gozo, una alegría, una paz, porque algo había sucedido ahí en esa noche. Y a su nombre la gloria. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso que cada vez que alguien se entrega, no lo haga por compromiso, sino hágalo que sintiendo en tu corazón lo que Dios quiere hacer. Por eso que hoy en día usted y yo somos los testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aunque dice mucha gente: tú no vas a hacer nada, Dios te dice: lo que el mundo piensa no me interesa. Lo que yo he puesto en tu corazón es una palabra de vida, y
Y a su nombre. Tenemos que aprender a caminar y hacer la voluntad de Él. ¿Cuánto hacemos la voluntad de Él? Amén. ¿Ay, cuánto hacemos la voluntad de Él? Seguro. Y cuando el pastor te dice algo, ¿por qué te molestas? Aleluya. ¿Por qué no le da la mano? Poderoso. ¿Por qué haces mueca? Santo Dios. Porque si Dios te pone a un líder, es para que te alinee a la voluntad de Él. No que camine a lo que tú piensas, sino a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque ese hombre, esa mujer, para estar ahí, pasó primero lo que tú estás pasando ahorita. Y no hay cambio. Poderoso Dios. Por eso que yo digo que toda gente, todos los hermanos, no pasan los mismos procesos. Amén. Y son diferentes procesos. Uno puede ser peor Amén. y el otro puede ser más suave. Pero al final todos llegamos a ser el instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Hay que despojarnos del viejo hombre. Dios que está la despójate. Despojémonos de la carne, Santo. de los recuerdos, Santo. de nuestra manera de vivir vieja. Amén. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso no hace daño. Y pero estaba ahí. Yo cuando era ahí, señora. Y todavía hace los gestos y comienza a hacer. Y habla así con la... Hermano, él está disfrutando lo que era antes. Entonces Dios no hizo cambio. Santo Dios. Porque yo no puedo testificar para acá. Entonces yo estoy ignorando lo que hizo Dios. Poderoso Fue la Dios. iglesia. Bueno, yo era así y yo me avergüenzo lo que era. Santo Dios. Pero alguien disfruta. Sacaba el gancho y te sacaba. Entonces, Poderoso Dios. está ignorando lo que Dios hizo en esta vida. Santo Dios. O sea, nunca se despojó de los recuerdos del pasado. Porque al momento que usted lo está testificando, lo está disfrutando lo que era. Santo Dios. Entonces Dios se pone triste porque dice, ¿cómo si Él trabaja para mí? ¿Por qué disfrutar lo que era Él? ¿Por qué no testifica de lo que yo he hecho ahora? De lo que voy a hacer y lo que haré con Él. Gloria a Dios. Cuando usted predica, bueno, vamos a abrir la Biblia, hermano. La Biblia dice así. Pero cuando el testimonio, hermano, era así, salado, y la Biblia había saltado a todo el mundo. ¿Y por qué no predica así cuando está aquí? La palabra de Dios. Poderoso Dios. No, mentira. ¿Cuánto dice aleluya? Yo le pongo esa pausa a Dios en esto. Porque todavía tenemos eso guardado. Santo Dios. Y hay que Suéltalo. echarlo fuera. Amén. Para consagrarlo hay que despojarlo de eso. Amén. Que usted era. ¿Cuántos años? 10, 20 años todavía los disfruta. Entonces usted esos 20 años pasó igual, me disculpe la expresión. No ha hecho nada Dios con usted. Poderoso. Pero cuando usted dice, me avergüenzo lo que era, no entendía lo que era. Cuando nosotros con el hermano Javier hacemos trabajo, uy, le digo, ese señor está pero. Y yo le digo, así éramos nosotros, sin entendimiento. Nosotros ahora, como estamos en Cristo, miramos diferente y pensamos diferente. Pero si no tuviéramos a Cristo, igualito actuaríamos como Él. Y Él me dice, amén, pastor, amén. Así es. Si ve que Dios nos hace ver como Él es y lo que somos ahora. Pero nadie pone atención cuando nos pasa algo, un problema, una dificultad con el vecino. Pero actuamos como el vecino nosotros, siendo cristianos. Poderoso. Y usted ya no debe actuar como ellos. Usted tiene que ser ejemplo. Quedarse callado, hable, está bien, vecina, disculpe, perdón. Dios le bendiga.
no pasó nada. Si esa basura no es suya, vete, yo la voy a botar. Pero no, esa es su basura, llévese. Y tenemos que consagrar. Así es. Dile al que está al lado, hay que despojarnos del viejo. Hay que despojarnos, viejo. Amén, hermano. Amén. Hay que limpiar todo lo que contamina todavía. Hay Dile al que está al lado, hay que limpiarnos lo que nos contamina. Hay que limpiarlo. ¿Qué es lo que contamina todavía? Todavía hay mentira en tu boca, en mi boca. ¿Se puede, iglesia? Hay que limpiar lo que nos contamina. Todavía hay mentira. No, amén. Todavía hay mentira. Todavía hay mentira. Todavía hay enojo. Todavía hay falta de perdón. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sí, mire que cuánto tiempo tenemos, pero Dios nos sigue hablando que Gracias, tenemos Señor que Jesús. limpiarnos. Por eso que cada día que hay un altar en su casa tiene su altar, postrarnos, limpiarnos, porque puede ser la última noche que vivamos, porque nadie sabe ni la hora que el Dios de los cielos vendrá a ver. Ahorita podemos así, salimos ahí, se desapareció la iglesia. Y usted llega a su casa, y llega a su casa y su hijo, y mi hijo, ¿dónde está? Él vivió más que usted la palabra, y usted yendo todos los días a la iglesia. Y después será la consecuencia de nuestros errores por no obedecer a lo que está escrito. Si Dios nos llama a consagrar, comencemos a hacer todo lo que le he explicado en esta noche. No nos cuesta nada, sino decisión. Mira al que está al lado, hay que tomar una decisión para ser de bendición. Y lo último, el alimento espiritual que la tiene en sus manos, que es la Biblia. Hay que leerla, hay que disfrutarla, hay que vivirla, y ahí es que hay que brillarla. Es el aliento de Dios ahí. Si tú la lees, tenemos vida. Si la leemos, te va a amonestar. Si la leemos, te va a corregir. Si la leemos, te va a advertir. Si la leemos, te va a aconsejar. Si la leemos, nos lleva al cielo. ¿Lo entendió? Pero a veces nosotros leemos como cualquier libro. Y no hay que leer como cualquier libro. Es el aliento de Dios la que tiene, la revelación de Dios, la Constitución. Ecuador tiene la Constitución, en mi casa yo tengo el libro de la Constitución. Y yo a veces me pongo a leer la Constitución de nuestro país. Y yo le digo, ¿y cuántos de estos artículos se han violado los políticos? Y todavía siguen sentados en esos puestos. Si viviéramos así, porque es terrenal, pero el que tiene tus años es eterno, es espiritual, porque tú estás hablando terrenalmente para vivir en eternidad espiritualmente. Y eso es lo que nos falta vivir, esa palabra para usted. Yo vi una película hace mucho tiempo de una muchacha que era súper inteligente. Y esa muchacha, pues, le gustaba la computadora. Y esa muchacha resolvía cualquier problema, dificultad. Se hizo una adicción. Y la computadora
hizo amiga de ella. Y eso se unió a ella. Ella miraba así, ya sabía la respuesta. Y ella decía, tengo el 10%. Si yo llegaría al 50%, sería una mujer sabia y entendida. Llegó a los 50, 70. Y todo el mundo la quería matar por la inteligencia que tenía. Llegó al 90 y comenzó a desaparecer. Llegó al 100%, se hizo micropartícula, explotó, se hizo un ser espiritual. ¿Qué quiere decir, pastor? Que nosotros estamos en ese asunto. Y ese librito que lo tienen aquí, hay 35.500 pesos que son promesas. Para llegar al cielo, tiene que matar la carne y convertirse en un ser espiritual para llegar al cielo. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Mañana a la misma hora, 6 de la tarde, el culto. ¿Cuánto han aprendido? ¿Cuánto aprendimos? Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por esta noche. Que nos permitiste, Señor, expresar tus pensamientos. Nos unimos para expresar lo que tú quieres y lo que a nosotros nos falta vivir. Tú deseas que nosotros vivamos una vida de consagración. Y somos llamados a tu servicio, pero estamos en el camino. Estamos aprendiendo y nos estás conduciendo a través de tu Espíritu Santo lo que tenemos que dejar y lo que tenemos que aprovechar. Padre, todo hombre, toda mujer que en esta noche han estado aquí, que esta palabra la meditemos y pensemos qué vamos a hacer con nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir como tú deseas y que esta palabra haga algo nuevo en nuestras vidas. Padre, mira, mis hermanos van a buscar el transporte. Atamos, reprendemos todo espíritu de robo, de accidente, de muerte, toda bala perdida, secuestro, Padre, sicariato, extorsión, echamos fuera. Que el ángel de Jehová acampa a los que lo estén. Padre, llévalo, así como traíste a tu casa, llévalo a su casa a descansar. Y si tú nos venido el día de mañana, tráenos para gozar y bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús damos gracias y le decimos amén.